Agradecemos a todos la puntualidad, la asistencia. Siendo las 7:06, vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, una apertura en grande para el conversatorio para papás de nuestro webinar, el debate sobre el tratamiento de trastorno de espectro autista de la teoría a la práctica. Soy la doctora Blanca Rodríguez, neuropediatra, presidenta de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, y para mí me honra hoy hacer apertura a nuestra serie de webinar. Y hoy es un día muy especial con grandes amigos, un grupo experto en el tema que vamos a aprender mucho de ellos. Sus preguntas, por sencillas que sean, les agradecemos que no duden en hacerlas. Tenemos una cajita de los mensajes para que todos lo coloquen, pregunten, y para eso estamos. Sus propuestas en temas igualmente los pueden hacer acá. Doy paso a la doctora Paula Vanessa Ibarra. Ella es miembro de la Junta Directiva de nuestra asociación y directora del Comité de Comunicaciones. Muchas gracias, doctora, por todo el apoyo y hacer esta convocatoria tan bonita. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que se están conectando a esta actividad que tenemos programada y que será sucesiva. Cada mes vamos a tener actividades y webinar para ustedes como padres sobre el autismo y diferentes tópicos. Quiero agradecer especialmente al Comité de Neurodesarrollo, quienes han estado muy comprometidos con esta tarea, y quiero dar la bienvenida a la doctora María Alejandra Benavides, quien será la moderadora de esta actividad. La doctora María Alejandra Benavides es especialista en neurología pediátrica de la Universidad Militar Nueva Granada y tiene un máster en trastornos del espectro autista de la Universidad de Rioja, España. Y tiene certificación en la escala de Bailey y se desempeña como neuropediatra en la ciudad de Neiva y también en la ciudad de Pitalito. Quiero, antes de darle la palabra a la doctora Alejandra Benavides, recordarles a todos los asistentes, por favor, mantener sus cámaras y sus micrófonos apagados. Esto con el fin de permitir que se desarrolle adecuadamente la actividad. Desde ya pueden ir colocando sus preguntas en el chat de preguntas que iremos resolviendo a medida que vamos desarrollando la actividad, pero también recuerden, si hay algunas preguntas que no podamos dar respuesta en este momento, estén pendientes porque vamos a seguir realizando estas actividades cada mes. Bienvenida, doctora Alejandra, y bienvenidos a todos los ponentes. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación y pues por haber aceptado también la convocatoria, pues a todos los participantes, también a nuestros panelistas, bienvenidos. Vamos a iniciar con la presentación de nuestro selecto grupo de panelistas. Tenemos a la doctora María Elvira Herrera. La doctora María Elvira Herrera es médica general y psiquiatra de la Universidad Pontificia Javeriana, psiquiatra infantil de niños y adolescentes de la Universidad Pontificia Javeriana también, cofundadora de EduCerebris. Doctora María Elvira, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Nuestro segundo panelista es el doctor Jesús David Rueda Ramírez, psicólogo, terapeuta comportamental, candidato a magíster en neuropsicología, es jefe científico y asistencial de terapias de neuroestimular SAS y PS. Doctor Jesús Buenas David, noches, bienvenido. muchas gracias por el espacio. También tenemos el gusto de presentarles al doctor Nicolás Laza Gutiérrez. Él es especialista en neurología pediátrica, con máster en trastorno del espectro autista, neurorehabilitación, conducta y aprendizaje. Doctor Nicolás, bienvenido. Muchas gracias. Acá con una dificultad en la cámara, pero aquí creo que me están escuchando. Bueno, a todos ustedes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio. Recuerden que este conversatorio pues está dedicado a padres y cuidadores. Entonces, vamos a empezar con bueno, algunos de los panelistas. Entonces, vamos a hablar de cuáles son los pilares en que se basa el tratamiento del trastorno del espectro autista. ¿Quién me quiere colaborar respondiéndome esto?
de los panelistas. Bueno, los primeros pilares, vamos a comenzar por acá, justamente del diagnóstico. Nosotros, antes de pensar en tratamiento, tenemos que pensar en qué es lo que vamos a tratar. Se supone que el autismo o el trastorno del espectro autista tiene unas características específicas que afectan el desarrollo del ser humano. ¿Qué quiero decir? Que una persona con autismo tiene un desarrollo diferente en el aspecto de normal o variante de lo que es el aspecto normal de una persona típica. Según la Asociación Americana de Pediatría, existen cuatro áreas mínimas del desarrollo, cuatro áreas que tenemos que tener en cuenta para cada desarrollo del ser humano. Cada país tiene su propio esquema, pero vamos a hablar del esquema americano y con ese esquema nosotros decimos que todo niño que nace tiene características de sensoriomotoras que tiene que desarrollar. La primera área del desarrollo del ser humano se llama sensoriomotora. Nosotros nacemos y como seres humanos no sabemos o no podemos movernos adecuadamente, pero ese desarrollo depende de lo que llega al cuerpo, que es la parte sensorial, y de nuestras respuestas motoras, que son importantísimos para continuar en el desarrollo. Generalmente nos pasamos un año para que la persona desarrolle y pueda caminar, pero al año de edad no sabemos jugar. Tenemos que aprender entre los 12 meses y los 24 meses a desarrollar lo que es el aspecto del juego infantil. El aspecto del juego infantil individual con juguetes es fundamental para desarrollar una conducta social adecuada. ¿Por qué lo digo? Porque o sea, una persona que no sepa jugar con juguetes no tiene la posibilidad de desarrollar una buena capacidad de comunicación y no tiene una capacidad de desarrollar un buen desarrollo social. La conducta social depende directamente y todos los trastornos del desarrollo tienen directamente una relación con la manera de jugar. Por eso el juego con juguetes es universal. ¿Ya? El tercer punto o el tercer paso del desarrollo es el paso del desarrollo del lenguaje y la comunicación. En cuanto al lenguaje y comunicación, lenguaje es hablar y comunicación es conversar. Entonces, el niño que sabe jugar o que aprende a jugar puede conversar. Y el último punto es el desarrollo de la parte cognitiva que se afectan en menos del 30% de los niños con autismo. En resumen, un niño que tiene un trastorno del espectro autista tiene un trastorno en el desarrollo y en las áreas sensoriales, en las áreas socioafectivas, emocionales que hacen parte de la conducta y en las áreas del lenguaje. Entonces, por eso es importante verlo desde ese punto de vista de qué afecta o qué no afecta el desarrollo o qué áreas del desarrollo se afectan en el paciente con trastorno del espectro autista. Perdón, interrumpo, doctor Nicolás. Tenemos, creo que un inconveniente con su audio. Se está escuchando un poquito lejos el. Entonces, no sé si podemos. Jesús, te puedo dar la palabra para que mientras yo intento realizar la organización Sí, claro. de esto, por ¿A mí me favor. escuchan bien? De pronto está Sí, llegando la señal lejos desde Barranquilla. Listo. Bueno, retomando parte de lo que comentaba el doctor Laza, eh, como pilares
nosotros, y hablo específicamente como psicólogo, neuropsicólogo y cabeza de los procesos de estimulación y rehabilitación de esta población, nosotros partimos del eje dentro del cuadro cuáles son realmente las afecciones a nivel del desarrollo. Y entendemos que en la definición del trastorno hay una afectación principalmente de las áreas sociales, comunicativas, y otro componente respecto a esos intereses restringidos y conductas que tienden a ser repetitivas y que limitan el aprovechamiento de experiencias enriquecedoras y de aprendizajes. Entonces, evidentemente los pilares nos los marca la misma condición del desarrollo, sin olvidar que el trastorno del espectro autista pues, es un trastorno del desarrollo y somos tercos intentando abordarlo o intentando acercarnos a él ignorando lo que es el desarrollo normativo. Y partiendo de esa concepción o de entender cómo funciona el desarrollo, el neurodesarrollo, evidentemente los pilares sobre la intervención se tienen que centrar en el fortalecimiento de unas habilidades que en muchas ocasiones los niños se privan de aprovechar cierto tipo de experiencias. ¿Por qué es importante el juego? Y lo mencionaba el doctor Laza dentro de la concepción que tenemos nosotros sobre el tratamiento del autismo. Es que en sí el juego termina siendo el, llamémoslo así, el aspecto funcional en la preinfancia y durante buena parte de la niñez. Los niños a través del juego adquieren habilidades que implican de forma integral áreas motoras, áreas del lenguaje, áreas presociales, posteriormente habilidades sociales cuando adquieren cierto tipo de competencias y en general todo el andamiaje del desarrollo en primera infancia se construye en torno a esas interacciones. Y ciertamente en este momento, lo que nos exponen los modelos de terapia es que en la medida en que nosotros logramos encontrar acciones de intervención más naturalistas, se observa una mejoría en cuanto a la capacidad del niño de establecer ese tipo de relaciones. Entonces, actualmente, dentro de la terapia, nosotros hemos pasado de modelos altamente estructurados y con determinadas formas de trabajo que limitaban en muchos casos la generalización de cierto tipo de competencias y a día de hoy los modelos son mucho más integrales y buscan realmente trabajar desde diferentes aspectos, no solamente el trabajo directo con el niño, sino también el trabajo directo con la familia para el fortalecimiento de esas competencias que a mí me gusta llamarla son el problema duro o el núcleo duro del problema del autismo. Entonces, para mí principalmente el trabajo de las habilidades comunicativas y sociales hacen parte de la definición del diagnóstico, deben darse dentro del marco de la terapia, pero la terapia actualmente debe incluir sí o sí la forma como yo enseño a la familia al trabajo sobre esas habilidades principales. Entonces, eh, como pilar a nivel de intervención, más allá de la definición del diagnóstico en sí mismo, para mí se centra el hecho de que la intervención debe ir en torno a estrategias hacia la familia y la forma como esa socialización temprana ataca directamente las fallas que hay dentro del autismo o lo que configura la definición en sí misma del trastorno del espectro autista. Entonces, por lo menos nosotros a nivel de intervención, todo lo que hacemos lo hacemos a través del juego. Y de hecho, a día de hoy, lo que son las intervenciones naturalistas, en la GNDBI, donde se encuentra el modelo Denver, el modelo Jasper, nos coloca básicamente 4 pilares, 5, dependiendo de quién lo coloque. La atención conjunta, el desarrollo del juego simbólico, el desarrollo de habilidades comunicativas y la imitación. Esas son las 4 grandes habilidades que se deben procurar de la terapia desarrollar con el fin de efectivamente mejorar lo que se denomina, según pues, la literatura, como los síntomas o los problemas como tal sociales. ¿Listo?
Doctora Alejandra, active su audio, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Qué pena. Bueno, doctora María Elvira, cuando tenemos un diagnóstico de trastorno del espectro autista, los padres a veces son un poco reacios a asistir al tratamiento conjunto con psiquiatría infantil porque asumen que ir al psiquiatra implica inmediatamente empezar a recibir un medicamento. Entonces, respecto al tratamiento del TEA, ¿en qué momentos, digamos, es necesario hacer una intervención farmacológica y cuál es el rol que está cumpliendo el psiquiatra infantil como parte del grupo de especialistas que hacen seguimiento del trastorno del espectro autista? Sí, Alejandra, digamos que tú hablas de un tema muy importante y es que sí, efectivamente, yo cuando tengo consulta, muchos papás siempre me miran con desconcierto y me preguntan, doctora, pero es que yo no entiendo por qué enviaron a mi niño a psiquiatría, pero está bien, él no tiene nada. En psiquiatría infantil, a diferencia de la psiquiatría de adultos, la psiquiatría infantil está basada, como lo mencionaba el doctor Laza ahorita, en el tratamiento de trastornos del neurodesarrollo. Antes de los 5 años, lo que vemos los psiquiatras infantiles son los trastornos del neurodesarrollo. ¿Y cuáles son los trastornos del neurodesarrollo? Pues el TDAH, el trastorno del espectro autista, los trastornos específicos del aprendizaje que se ven un poquito más adelante, los trastornos del movimiento, la discapacidad intelectual que se ve más adelante. Digamos que el objetivo de nosotros como psiquiatras infantiles es apoyar el proceso de neuropediatría, porque a veces muchos niños nos llegan directamente de neuropediatría o a veces nos llegan de otros profesionales, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos. En realidad la ruta a veces varía, pero el objetivo de nosotros es apoyar el tratamiento, apoyando también al grupo familiar, a los padres, apoyando también el diagnóstico, porque a veces hay condiciones de orden psiquiátrico que se asocian a los trastornos del espectro autista, porque hay que tener en cuenta una cosa, cuando hablamos de trastorno del espectro autista, hablamos de un grupo muy amplio de trastornos que tienen unos elementos en común, pero pertenecen también a entidades diferentes, ¿sí? Entonces podríamos decir que hay condiciones de trastornos del espectro autista clásicos, que es lo que conocemos, y hay niños que, por ejemplo, pueden tener trastornos del espectro autista con alguna condición genética, y eso tiene diferentes tratamientos. Retomando la pregunta que hace la doctora Alejandra, nuestro enfoque también va asociado a apoyar el proceso que ustedes realizan, pero cuando la gente se pregunta en qué momento medicamos nosotros, nosotros empezamos a pensar en la posibilidad de medicación, empezamos a pensar, no medicamos, porque primero necesitamos tener un diagnóstico y si ese diagnóstico es equivalente a requerir una medicación, ¿sí? Después de los 5 años, 5 o 6 años. A veces en casos extraordinarios toca hacer uso de la medicación en casos menos que niños de menor edad, pero esos son casos extraordinarios y casi siempre son niños que tienen comorbilidad con otras condiciones genéticas o de otras características, ¿sí? Pero en general casi siempre son los 5 años. ¿En función de qué? De corregir o no corregir, porque eso suena un poco punitivo, tratar de ayudar a los padres y a los terapeutas a llevar a cabo las intervenciones terapéuticas. Casi siempre la primera motivación por la cual nos envían un niño a psiquiatría infantil es por trastornos del comportamiento o, por ejemplo, también trastornos del sueño, pero inicialmente por trastornos del comportamiento. ¿Por qué? Porque casi siempre los remite el dispositivo terapéutico, es decir, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología o terapia física, porque dicen que el niño no puede llevar a cabo adecuadamente la terapia y que ya llegaron como al techo terapéutico de lo que pueden lograr terapéuticamente si no se lleva a cabo una intervención. El ejemplo que yo les pongo a los papás siempre es que hagan de cuenta que el cerebro de sus hijos es como una planta. La terapia lo que lleva a cabo es, las plantas en general requieren agua, abono y luz del día, ¿sí? Pero lo que hace la terapia es ser el agua y la luz del día, pero el medicamento cuando llevamos a cabo la intervención es el abono, para que las terapeutas puedan tener puedan llevar a cabo una intervención mucho más efectiva. Los medicamentos no son para siempre, no producen dependencia, no producen adicción y cuando el niño está mejor, pues nosotros lo retiramos, ¿sí? Si a veces tenemos que tener un niño con mayor tiempo de medicación,
es porque tiene algunas características que debemos compensar desde lo terapéutico. Y ahí retomo la primera pregunta. Uno de los pilares fundamentales también del tratamiento son las intervenciones terapéuticas. Lo primero que se hace con los niños, como mencionaba el doctor Jesús ahorita, son las intervenciones terapéuticas. Nosotros nunca pasamos a la medicación si antes el niño no ha hecho terapia. O sea, un niño tiene que tener un buen tiempo de terapia, ¿sí? De las necesarias, dependiendo de las áreas afectadas, para poder llevar a cabo una intervención farmacológica, ¿sí? Entonces, el pilar fundamental, uno de los pilares fundamentales es la terapia. Ya después, un pilar que puede ser opcional dependiendo de la necesidad es el pilar farmacológico, que no todos los niños lo necesitan, pero cuando se necesita es mejor utilizarlo a tiempo y no postergar. Muchas gracias, doctora María. Bueno, tenemos una primera pregunta en nuestro chat y es acerca de tratamiento con células madre. Es una mamá que está muy interesada y preocupada, tiene un hijo de 2 años y 6 meses, quiere hacerle tratamiento con células madre y pues quiere saber qué opinan los especialistas respecto a esto y dónde se hace. Yo pienso que el doctor Nicolás nos puede ayudar mucho en esto. ¿Aló? Ahora sí me están escuchando. Mucho mejor. Perfecto. Y me veo mejor, ¿cierto? Perdón, Nico, tienes retorno. Un segundo. Aló, ahora sí. Sí, Perfecto. La idea es la siguiente. Eh, el estudio con células madres está en investigación. En este momento no hay muchos estudios que digan que pueden mejorar en algo. Los pocos que hay dicen, están dando resultados satisfactorios, más sin embargo hace falta más estudios. En Colombia no conozco en un lugar específico donde lo estén aplicando. Tuve un caso específicamente que se le aplicó células madres y los cambios en el paciente nos fueron espectaculares. El paciente medio mejoró en algo que yo diría que esa mejoría fue más por el tiempo que por la misma terapia, con el mismo tratamiento. ¿Ok? No sé si el resto de ponentes tienen algún comentario. bueno, digamos que esa es una de las consultas a las que yo me enfrento día a día en mi consulta y es acerca de todas estas terapias alternativas que ofrecen y pues muchas veces muchas cosas son ofrecidas en redes sin una clara evidencia científica. Yo pienso que ahorita más adelante vamos a abordar un poquito de estas terapias alternativas porque no es solamente lo de las células madre, hay muchas otras más que se están ofreciendo, pero que no contamos en este momento con la evidencia suficiente para decirle a todos los pacientes o a un grupo de pacientes que puedan tomarlas. Entonces, Yo quiero complementar algo. Lo más importante, yo sé que como padre o madre de un niño con trastorno del espectro autista, lo que yo quiero es la cura de mi paciente o de mi niño. Pero el trastorno o la desviación o la variación del desarrollo es hecha o la persona nació con esas características, como cuando un zurdo nace zurdo y quieren volverlo derecho. Él es zurdo. La persona con autismo es autista. El tratamiento no es para curarlo, el tratamiento es para mejorar. La mejor terapia, el mejor tratamiento que hay vamos a decir así, en el mercado son las terapias individualizadas. Que yo trate de mejorar al paciente con las terapias individualizadas para que este paciente pueda ir progresando y desarrollando las áreas que tiene quedadas, o las áreas que tiene atrasadas. Pero intentar curar el autismo hasta ahora, pues, se considera que no es una enfermedad. gracias, Doc. Bueno, esta siguiente pregunta aquí de nuestro chat es,
¿Qué tipo de terapia es la más recomendada para abordar las conductas disruptivas, agresivas y desafiantes en los niños con TEA? Bueno, a nivel del manejo de conductas, evidentemente lo que nos muestra la evidencia y la práctica clínica es que lo que más funciona son los métodos que se basan en el análisis funcional aplicado de la conducta. ¿Qué ocurre? Que nosotros hemos venido intentando desde la psicología explicar cómo las conductas usualmente cumplen una función. Y las conductas desafiantes, llamémoslas de esa manera, siempre tienen una función que puede ser comunicar. En la mayoría de casos, cuando nosotros hacemos análisis funcional y nos damos cuenta de cuáles fueron las condiciones antecedentes, podemos llegar al punto de qué es lo que está precipitando esa conducta y que esa conducta atiende a un historial de aprendizaje. Entonces, existen muchas técnicas y muchas terapias derivadas del análisis funcional de la conducta. Y a día de hoy lo que demuestra pues más evidencia para el trabajo de ese tipo de conductas son las terapias de modificación, por lo menos la PRT, las terapias del modelo derivadas del modelo DER, el mismo, lo que se denomina ABA, que realmente termina siendo el entrenamiento de ensayos discretos, son modelos de terapia que tienden a comprender el por qué ocurre el comportamiento y a intentar modificar los condicionantes de ese comportamiento. Entonces, respondiendo de pronto a la pregunta, es que cada caso se debe analizar por separado, entendiendo el por qué esa conducta se instauró y qué función está cumpliendo a día de hoy en el repertorio del chico. Dependiendo de cómo se instauró, yo voy a establecer cuál es el plan de manejo individual. Y evidentemente hay cierto tipo de conductas, nosotros lo llamamos la triada, cuando ya representa un riesgo inminente para sí mismo o para el otro, que ese tipo de conductas deben ser, dependiendo de con qué frecuencia y con qué intensidad se presentan, derivadas a un servicio para una valoración. En este caso podría ser por parte de psiquiatría. Pero no existe una regla general porque es que cada conducta responde a un historial de aprendizaje. Y un especialista, como lo somos nosotros los formados en terapias comportamentales, somos analistas de la conducta y al mismo tiempo estamos formados en estrategias de modificación del comportamiento. Es a través de la recolección de datos que yo logro llegar realmente a comprender el por qué está surgiendo ese comportamiento y a emitir en función de esa conducta la medida de intervención. Entonces, en general, debe haber asesoría para la familia, para los cuidadores, por parte de un profesional que haya recibido formación específicamente en análisis de la conducta para el manejo de este tipo de comportamientos. Y en caso de nosotros poder identificar que aparte de ese historial del comportamiento, hay aspectos a nivel de regulación emocional o como lo decía la doctora hace un momento, esas conductas se explican mejor por un componente orgánico derivar de un servicio que haga una valoración efectiva y que se pueda recibir el apoyo. ¿Listo? Pero en edades tempranas nosotros hemos optado a partir de esos los naturalistas por entender el problema de la conducta o la conducta desafiante como un método de comunicación del niño hacia el entorno y que únicamente modificando las condiciones y brindándole a la persona, porque tenemos que recordar que es una persona, herramientas de comunicación, es que vamos a poder de alguna forma disminuir la frecuencia y la intensidad de ese comportamiento. Entonces, muchas veces estos comportamientos guardan una relación inversamente proporcional con el desarrollo de las habilidades comunicativas o no con el lenguaje. Bueno, tenemos más preguntas, tenemos bastantes, entonces Creo vamos que se a... desconectó. ¿Me escuchan? Sí,
Sí, ¿Sí? Bueno, tenemos ¿me oye? bastantes preguntas en el chat. Voy a intentar, digamos, a resumir un poquito. Listo. Entonces, tenemos una pregunta de una madre o de un padre, pues no sé bien, dice que cuando un niño está con método naturalista, ¿sí? Y tiene que ser hospitalizado, el método sigue funcionando, pues dado lo cambiante del entorno. Entonces, ¿qué panelista me colabora? Bueno, ahí tengo que dejar claro de que las intervenciones naturalistas demuestran una mayor evidencia con los pacientes en atención temprana. Es decir, todos los modelos de intervención que nosotros hemos venido desarrollando cada vez se basan en identificación mucho más temprana de esos signos del desarrollo. Entonces, los principios naturalistas se pueden aplicar a cualquier edad, pero hay intervenciones específicamente diseñadas para rangos de edad. Lo que es, por ejemplo, la terapia Denver de atención temprana, que es el Early Start Denver Model, es para niños de 0 a 4 años. Pero los principios de intervenciones como el entrenamiento en respuestas pivotal es algo universal. ¿Por qué? Porque se basa en la motivación y en la modificación del comportamiento. Cuando ya hablamos de un entorno de hospitalización y vamos al punto del control del comportamiento, lo más importante allí es asegurarnos de cuál es el motivo de esa condición o de ese cuadro, regular ese comportamiento antes de pensar en una intervención terapéutica. Porque lo que yo debo procurar en ese momento es salvaguardar la salud y la integridad del propio niño. Pienso que en ese momento no deberíamos pensar en una intervención centrada en el desarrollo de habilidades, sino que tenemos que pensar principalmente en la integridad del paciente. Eso sería lo que tendría para responderle a este papá. Bueno, muchas gracias, Dot. Bueno, tenemos otra pregunta. Doctora María Elvira, doctor Nicolás, bueno, y también doctor Jesús David. ¿Cuál es el techo terapéutico del enfoque ABA? Pues digamos que el enfoque ABA, me corregirán los doctores, tiene que ver con pues el análisis aplicado del comportamiento en ambientes naturales. El techo terapéutico tiene que ver con el límite que logre el niño y el comportamiento que logre en esos ambientes naturales. Sí, porque una de las cosas que uno no debe permitir con el enfoque ABA, si están de acuerdo los doctores, es que el niño termine dependiendo del cuidador. Si el niño puede lograr salir adelante sin depender de esa persona que está llevando a cabo la intervención terapéutica, es lo ideal, ¿sí? Ese es el objetivo. Yo creo que ya la adolescencia tardía sería como el techo terapéutico. A veces nos encontramos con personas adultas que tienen la expectativa, algunos padres que tienen la expectativa, y no sé qué opinen ustedes, ya que esto es un debate, que tienen la expectativa de que se les dé terapia en adulto. No sé qué tan beneficiosa sería una terapia en un adulto. Eso es una pregunta que vale la pena hacerse. Pero el objetivo fundamental es un análisis aplicado del comportamiento en el ambiente natural, es decir, poder ayudar al niño o al adolescente en su ambiente natural, adaptarse en ese ambiente natural como un apoyo, ¿sí? Pero no convertirse en la herramienta fundamental de ese apoyo, ni que ese apoyo se convierta en un bastón durante toda la vida, porque a lo que tenemos que propender fundamentalmente es a lograr la mayor capacidad de autonomía que pueda lograr el niño o el adolescente o ya el adulto, ¿no? Que todos estos niños que vemos en algún momento podrán ser adultos. Gracias, doctora. Doctora, cuando a un paciente que tiene diagnóstico de TEA y por algún motivo empezaron medicación eh, por ansiedad, en este caso, y posteriormente empezó a presentar de depresión, le suspenden medicación, ¿qué recomendación se le puede dar a esta madre? Primero, hay que identificar cuál es el origen de esa depresión. O sea, todas las personas con trastornos del espectro autista pueden tener razones para estar deprimidas dependiendo de su funcionalidad. Los niños que tienen una baja funcionalidad o de lo que se conoce como un autismo severo o tipo 3 pueden tener una sintomatología depresiva relacionada con cosas que están relacionadas con malestar físico, con cosas de cambios de rutina, con pérdidas de algún familiar, cosas que ellos todavía no pueden poner en palabras. Y eventualmente eso puede requerir medicación o intervenciones psicoterapéuticas en la medida de lo posible. Los niños que tienen un nivel de
trastorno del espectro autista que podríamos decir tipo 2 o moderado, la sintomatología depresiva casi siempre se relaciona con los trastornos del aprendizaje y casi siempre con la posibilidad de una discapacidad intelectual y percibirse diferentes en un ambiente en el que ellos pueden estar sintiéndose rezagados. ¿Sí? Esa es la edad en la que los niños pequeños se van dando cuenta que están en inclusión, que los tratan de manera diferente, o los adolescentes que ya se empiezan a enfrentar a la posibilidad de yo quiero ir a la universidad, mami, yo por qué no puedo ir a la universidad, mami, yo por qué no puedo ir a rumbear como mi hermano mayor. Ese tipo de cosas van generando mucha sintomatología depresiva asociada a la dificultad de la interacción social. Sí, los niños con trastornos del espectro autista sufren mucho porque a veces ellos quieren relacionarse y no pueden hacerlo porque no entienden lo subyacente a la interacción humana. Entonces eso genera mucha tristeza porque a veces pueden llegar a ser excluidos y eso puede ser, es relacionarse con una sintomatología depresiva. Sí, o sea, digamos que hay diferentes motivos. Uno de los motivos también más frecuentes de, de requerir medicamento o de tratar niños adolescentes en estas etapas es pues la ansiedad, cuando ellos se sienten como el disconfort de no entender el mundo que los rodea. Y en niños de alto funcionamiento, cuando hay sintomatología depresiva, en general tiene que ver con la dificultad para interactuar con los pares, ¿sí? Con la dificultad para poder relacionarse con compañeros de su misma edad, en los adolescentes también cuando empiezan a conocer personas que les gustan o les atraen y no se sienten correspondidos porque la interacción social tiene unos elementos que son fundamentales en el enamoramiento adolescente también. Y cuando ellos no lo entienden o se sienten excluidos, se genera mucha tristeza, mucha depresión, aparte también de los trastornos del neurodesarrollo que pueden ser concomitantes, porque muchos niños con trastornos del espectro autista pueden tener de manera concomitante trastornos del aprendizaje o déficit de atención. Entonces, esos niños tienen mayor posibilidad de tener depresión. O sea, entre más comorbilidad tenga un niño, mayor posibilidad tiene de tener depresión. Y entre más comorbilidad, tengo que ser muy sincera, es posible que haya que medicarlos. Si con el medicamento aumentó la depresión, es posible que haya que utilizar otra estrategia terapéutica de orden farmacológico, pero también, y eso no lo podemos dejar de lado, con intervenciones terapéuticas por parte de psicología. O sea, se necesita el manejo conjunto de medicamento y psicología. Vale. Doctor Nicolás, Doctora, antes de que me haga la pregunta, quiero tomar un momentico. Yo quiero hablar algo sobre el techo terapéutico. El techo terapéutico es específicamente cuando yo tengo un objetivo que no lo he podido completar y a pesar de las terapias no consigo llegar al 100, un ejemplo. ¿Ok? Generalmente yo puedo tener un techo terapéutico por objetivo. No necesariamente es que ya el niño a partir de ahí ya no tiene más que hacerse. Hay muchos otros objetivos que pueden cumplirse. Ese es el fin de ese objetivo, pero no el de los otros objetivos. En cuanto a lo que dice la doctora, personalmente he visto más estados depresivos en niños con TEA que no tienen déficit cognitivo. Y he tenido bastante paciente porque ellos se dan cuenta, son reales, se dan cuenta de que ellos son diferentes a otras personas y por tal motivo ellos comienzan a deprimirse porque no se parecen al resto, más que los mismos niños con déficit intelectual. Ahora sí, ¿cuál bueno, era la pregunta? no, y eso es algo muy importante que tengan en cuenta porque es una pregunta posterior donde hablan que en la adolescencia se empiezan a presentar muchas comorbilidades, trastornos del Sí, sueño, psiquiátricos. Entonces, se dan muchas veces es porque en ese momento los pacientes empiezan a darse cuenta de la diferencia que hay respecto a los otros. Entonces, em, estos pacientes, pues dependiendo, digamos, el abordaje que se haga, pues pueden tener una muy buena evolución o pues a veces no tan buena. Doctor, hay muchas preguntas acerca del método Melillo, la microbiota, la suspensión del gluten y de algunos alimentos, la terapia neuroafirmativa. ¿Qué nos puede responder acerca de esto?
Personalmente yo prefiero ver a cada paciente individual. Yo estoy un convencido de que los métodos no son los que mejoran al paciente. ¿Por qué digo eso? Si yo le doy un ejemplo, vamos a hacerlo clarito. Si yo me caigo y me fracturo mi codo derecho y me mandan a fisioterapia y la fisioterapeuta me trabaja mi codo izquierdo y es la mejor fisioterapeuta del mundo, yo no voy a mejorar porque me están trabajando el objetivo incorrecto. No es el método desde mi punto de vista el que mejora al paciente con autismo, es el objetivo. Y ahí tengo que darle un jalón de oreja a la mayoría de nuestros colegas médicos, porque nosotros nos gastamos un dineral haciendo diagnóstico. Mandamos el paciente a neuropsicología, mandamos el paciente a psiquiatría, le hacemos un electro, una resonancia y le decimos a la mamá o al papá, sí señora o sí señor, el niño tiene hiperactividad o el niño tiene autismo o el niño tiene retardo mental. Y terminamos haciendo una orden de terapia que dice nada más 12 sesiones de psicología, 12 sesiones de fono y 12 sesiones de ocupacional. Sin indicar específicamente qué va a hacer cada terapeuta. Yo al principio de la charla, lástima que tuve problemas en el ingreso, hacía énfasis en el hecho de que nosotros tenemos que entender que es un trastorno del desarrollo. El autismo es un trastorno del desarrollo, el retardo mental es un trastorno de desarrollo y nosotros tenemos que ver que cada niño es individual, independiente y único. No podemos mandar terapias a la loca a que el terapeuta haga lo que quiera, ni tampoco podemos mandar fono, por ejemplo, he visto muchísimos casos, pacientes que no dicen ni una palabra de 3, 4, 5 años y lo mandan a fonoaudiología porque el niño no habla. Y yo siempre le pregunto a la mamá, señora, ¿usted habla portugués? Me dicen, no. Usted mejoraría su portugués que no lo habla porque usted vaya a un fonoaudiólogo portugués que le enseñe portugués. Entonces, la cuestión no es quién le haga la terapia, qué método vas a utilizar. La cuestión es que tú individualices al ser humano, te des cuenta qué le hace falta, le apliques unas escalas de desarrollo y que dichas escalas de desarrollo te digan en qué está fallando el niño. Y si el niño está fallando en X, Y o Z, trabajar sobre eso. Veo muchos terapeutas ocupacionales trabajando sobre corta y pega en un paciente que tiene buenas habilidades motoras o que tiene malas habilidades motoras, pero que lo que necesita es organización de sus ABD, habilidades o actividades de la vida diaria, o que necesita otra cosa. Los objetivos los podemos encontrar, los tenemos que encontrar los médicos. Es importante que nosotros como médicos mandemos y enviemos unas terapias individualizadas para que el paciente sea tratado de acuerdo a los objetivos que yo como médico y que la tabla del desarrollo me dice que el niño necesita desarrollar. Es interesante porque en la consulta yo les digo a los papás, ¿quién tiene más amigos? Todos nosotros queremos tener amigos, ¿cierto? Nosotros queremos que nuestros niños con TEA tengan amigos. Y les hago un ejemplo. Dos gemelos. Un gemelo que habla bastante y no sabe jugar. Y un gemelo que va a ser mudo toda su vida y es el mejor jugador de fútbol, por ejemplo. Y obviamente el mejor jugador tiene más amigos que el que habla bastante. Entonces, la idea del tratamiento es que sea la metodología que usted utilice, no importa, pero que la metodología tenga un objetivo que es enseñar a desarrollar las habilidades presociales de cada niño y enseñar a desarrollar las habilidades comunicativas de este niño. Hay niños que no llegan a hablar, pero nosotros podemos hacerle a través de metodología PET,
que son unas láminas que se le muestran al niño y el niño va indicando específicamente lo que necesita. Entonces, básicamente, yo vuelvo a insistir, no es la metodología, es el objetivo. ¿Y qué opinas de las dietas restrictivas? O de que yo suspenda un tipo de nutriente o alimento. Igual, yo pienso de que si el niño no tiene alteraciones celíacas en su intestino, que no tiene ningún problema, ya, que usted como mamá observa que le da leche y no pasa nada, o que le da leche y el niño no duerme bien, pues usted determina qué es lo que va a hacer. La medicina no se hace con ojos cerrados. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño sufría de migraña y mi médico me quitó una cantidad de cosas porque yo era migrañoso y resultó que eran los olores lo que me producían la migraña. Entonces, yo recomiendo que las mamás y a los papás que estén pendientes. Si el niño come queso y su comportamiento modifica, intente retirar y esperar. Si 2, 3 semanas después le vuelve a dar queso y vuelve a modificar el comportamiento, pues no le dé más queso. Pero no haga una dieta sin a la loca, sin sentido, sin un nutriólogo o nutricionista que le diga a usted, por favor, porque yo quito un alimento y tengo que sustentar otras cosas. Si no, me va a desnutrir. Y el ¿Cierto? uso de test de microbiota, test epigenéticos. Mucha gente habla de lo que se llama el segundo cerebro y por Ok. eso instauran alimentos, medicamentos y cosas diferentes. Yo, si usted me pregunta a mí, doctor, ¿usted lo ha usado? Yo los he intentado usar cuando tengo pacientes que no me han avanzado, como para decir, como decimos por ahí, una patada de ahogado, para ver qué pasa. Pero los pacientes que les he intentado usar, no he visto una marcada mejoría. No he visto que se les quite ningún paciente que ha hecho dieta que yo conozca y que yo maneje, y manejo bastante porque solo me dedico a los trastornos del desarrollo. Todos los días atiendo. Ya, ningún paciente que le hagan dieta solo se le quita el autismo. Y de hecho, le puedes hacer todo el tratamiento que no se le quita. Y tengo muchos pacientes que han mejorado tratándole objetivo por objetivo. Vamos a mejorar esto y vamos a trabajar en esto. Vamos a trabajar en esto otro. Y en algunos he tenido que darle dieta porque me llega la mamá, me dice, no, es que el niño come esto y se pone mal. Y entonces, pues, le cambio la alimentación con un nutriólogo. Voy a donde un nutriólogo o una nutricionista y le digo, mira, este niño pasa esto, esto y esto y cambia. Y muchos de ustedes, padres, se han dado cuenta que cuando sus hijos toman o comen, por ejemplo, golosinas dulces, van a una fiesta y comen dulces, se ponen inquietos. No es que se vuelvan hiperactivos, ya era, se ponen más inquietos. Y si son autistas, también. Pero si comen algo y no les pasa nada, ¿cuál es el motivo por el cual lo vamos a quitar? Porque todos los autistas dicen en algún lugar que tienen que quitarle las leches o la caseína o esto o lo otro. No es verdad, porque cada niño autista es totalmente diferente del que sigue. Y si es diferente, no afecta en nada. Que ahora, si alguien me dice, doctor, es que yo le quité la dieta y me mejoró el niño, ese niño mejoró, pero no significa que podemos generalizar. Sí. Y hay que tener algo muy importante y recomendación para los papás. Cuando yo decido hacer una dieta restrictiva, suprimo el aporte de algo que puede ser esencial para el paciente. Entonces, a largo plazo puedo llegar a tener problemas. Cuando tengamos dudas respecto a qué alimento dar o qué no dar, es importante consultar a los especialistas, un nutricionista, un nutriólogo, un gastroenterólogo pediátrico, para que nos ayuden a establecer estas dietas en caso de que se necesiten. No hay que seguir las modas que vemos en internet y no seguir nada que no tenga evidencia. Bueno, pasemos a a otra de las preguntas, doctor Jesús David. Cuando el paciente tiene dificultad para tolerar las rutinas, entonces cambia de rutina, se altera, se trastorna,
Em, ¿Qué recomendaciones hay? ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué terapeuta es el que debe intervenir? Hay que entender que la molestia con respecto al cambio de las rutinas, pues tiene que ver con ese segundo criterio de identificación del trastorno del espectro autista y está relacionado con la rigidez y la poca flexibilidad que hay precisamente con respecto a cómo se hacen las cosas. Entonces, dentro de eso es clave identificar y anticipar al chico o a la niña o al muchacho cuando se vaya a realizar ese cambio. Habrán cosas. Doctor Jesús, no se le escucha. Se congeló. Sí, sí, sí. Aló, aló. Volvió. Hola, hola. Qué pena. Decía, no es un trabajo de un terapeuta en específico. De hecho, consideramos de que hay cierto tipo de objetivos que se deben trabajar de manera integral, no responden a la intervención de un solo profesional. Y el preparar al niño para los cambios no es solo responsabilidad del psicólogo, porque es que se asume, ah, no, el psicólogo es el que le toca comerse esas galletas de la conducta. No, el trabajo sobre la conducta es un trabajo que debe ser transdisciplinario e implica que en muchos casos roles de los terapeutas profesionales se solapen, se coloquen uno encima del otro y que el trabajo implique la estructuración de estrategias por todos los profesionales y en recomendación y entrenamiento a la familia. Entonces, entendiendo el patrón de mi niño, habrán dentro de este mundo del espectro, habrán chicos que toleran más esos cambios que otros y las respuestas conductuales que pueden presentar algunos varían con respecto a las de otros. Unos pueden ser más intensos, otros pueden ser simplemente verbalización de no lo quiero hacer, pero termino haciéndolo. Entonces, el trabajo terapéutico dentro de esto no es en quitarle al niño la rigidez, porque es que en muchos casos hace parte de cómo su cerebro se configura y ve el mundo. El hecho está en que yo debo dotar al niño de las herramientas y las estrategias para que pueda afrontar ese tipo de situaciones de la manera más adecuada y él, el malestar emocional, lo pueda sobrellevar. Entonces, principios como la anticipación, principios como la ayuda a través de guías visuales, de las agendas visuales, la realización de ensayos en los chicos que de pronto tienen una mayor cantidad de lenguaje, los ensayos cognitivos, que son ensayos de preparación al afrontamiento de la situación, también todo tiene que ver con entrenamientos de sensibilización sistemática, son estrategias que pueden servir y que, vuelvo y les digo, no corresponde a un único profesional, sino que debe ser manejado de manera integral por los diferentes profesionales tratantes dentro del equipo interdisciplinario o, como me gusta decirlo a mí, transdisciplinario. Porque yo soy psicólogo, pero en mi proceso me ha tocado aprender a ser fonoaudiólogo, me ha tocado aprender a ser fisioterapeuta, me ha tocado aprender a ser terapeuta ocupacional. Y la clave dentro del proceso de intervención precisamente es que nosotros logramos como profesionales intercambiar los conocimientos y que las habilidades se traspasan de un profesional al otro. Entonces, debe ser una intervención global y centrada en el entrenamiento a los papitos para que sepan utilizar estas estrategias desde casa. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos ya finalizando. Vamos a responder dos preguntas más. Entonces, respecto a los métodos alternativos y aumentativos de la comunicación, ¿qué tenemos disponible en Colombia? Que hay algunos métodos que sean por apps, desde a partir de qué edad los vamos a hacer y cómo podemos, pues esta pregunta está relacionada. Al usar estos métodos aumentativos, de la comunicación, podemos mejorar el trabajo en equipo y la relación con pares de los niños con TEA. Indudablemente, la comunicación hace parte del trabajo fundamental de nosotros. Algunos niños no
van a hablar. Son muy pocos, pero no van a hablar. Pero acuérdense que el lenguaje tiene dos facetas, un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal. Los métodos alternativos de comunicación están y entran dentro del proceso de tratamiento de los niños porque es la forma que un niño que no puede comunicarse verbalmente, lo hace de forma no verbal. Entonces, personalmente estoy totalmente de acuerdo con que se debe trabajar siempre y cuando el niño tenga las habilidades para poderse comunicar. Y por ahí vi una pregunta sobre colegio que me llamó la atención. ¿Cuándo ingresar al colegio? Cuando el niño esté preparado con los principios básicos de aprendizaje, que preste atención, que siga instrucciones, que permanezca y que por lo menos imite. Esas son las cuatro áreas básicas que nosotros tenemos que trabajar al principio que tenemos un niño que nos acaba de llegar. Pero si no lo tiene, lo van a expulsar, porque nadie lo quiere, solo los papás, porque nadie se lo aguanta, porque los profesores no son capaces de aguantarse. Sí. Sí, eso es muy importante porque hay que individualizar y también explicarle a los padres las expectativas de forma muy objetiva y clara con cada paciente. ¿Sí? Total, Volvemos al punto. En las redes ofrecen las curas porque no, digamos, no toman esa conciencia de ver el autismo como una condición del neurodesarrollo, sino como una enfermedad. Y es muy difícil explicar cuando llega el paciente a la consulta de que no tiene una enfermedad, de que tiene una forma de ser que lo hace diferente y que puede requerir ayuda y soportes diferentes a los otros niños. Entonces, siempre mantener objetivos reales cada vez que hacemos un diagnóstico y cada vez que iniciamos un plan de terapias. Doctora María Elvira, hay una pregunta comportamental. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos un ataque de ira? Y si esta ira tiene un trasfondo comunicativo. Cuando se refiere a trasfondo comunicativo, hace referencia A que a se algo está que el niño. comunicando algo con la ira. Claro, es que ese es el punto fundamental. Se supone que cuando un niño presenta, un niño y cualquier niño, pero un niño con trastorno del espectro autista presenta un ataque de ira, es decir, una crisis comportamental en la que tiene una dificultad significativa para regular el comportamiento, lo que tenemos que identificar, como había mencionado el doctor Jesús anteriormente, el doctor Rueda, es qué está originando ese comportamiento. Todos los niños con autismo tienen un origen de un comportamiento como nosotros. Cuando nosotros los adultos nos ponemos, y las personas neurotípicas, digámoslo así, o las personas que están dentro de la media típica, tienen una alteración del comportamiento o sienten mal genio, es por alguna razón. Lo primero que hay que identificar es cuál es el motivo que está detonando esa situación. En la medida de lo posible, pues lo que se debe llevar a cabo es una contención verbal. Si usted es el padre o la madre, lo ideal es que usted pueda identificar qué tiene su hijo, revertir esa situación, o sea, revertir lo que está estimulando esa situación y que usted pueda llevar a cabo una contención verbal, ¿sí? O sea, que usted, ¿y cómo se hace esa contención verbal? Indicaciones cortas, indicaciones claras, ¿sí? Un tono de voz adecuado, no un tono de voz irritable, obviamente corrección física y castigo físico. Yo sé que a veces los papás sienten mucha frustración y mucha angustia, pero la idea es no llegar al castigo físico, porque digamos que eso eventualmente puede ser contraproducente, porque el niño puede tener otro tipo de comportamiento, no porque se ponga más agresivo, sino porque después él no va a asociar va a asociar la corrección con castigos desde el punto de vista físico y no es lo ideal y no lo va a entender. Sí, porque hay muchos niños con trastornos del espectro autista que hay cosas que se les dificulta entender, no porque tengan discapacidad intelectual, sino porque el subtexto de ciertas situaciones no lo logran entender. Entonces, una de las cosas importantes es llevar a cabo esa contención verbal. Muchos papás, yo creo que el 85% de los papás logran la contención física y el manejo de la crisis, revirtiendo el origen y controlando, tratando de contener emocionalmente al niño. Ya si esta situación se hace reiterativa en el tiempo, repetitiva, y el niño no tiene una buena tolerancia a la frustración, sobre todo frente a estímulos neutrales o cosas que antes toleraba, pues puede ser necesario llevar a cabo intervenciones psicoterapéuticas por parte de psicología cognitivo-conductual
o ir a psiquiatría si es necesario llevar a cabo una intervención farmacológica. Pero siempre lo primero será la la contención de quien puede llevar a cabo esa intervención, que pues en general son los padres. Si es en el ambiente escolar, digamos que eso es lo importante, que este tipo de charlas sirven para que cada vez más personas se familiaricen con este tipo de situaciones y los docentes también puedan aprender a familiarizarse con esto y cómo ayudar a sus alumnos en esos momentos. Eso es un aprendizaje que se logra también con la destreza, con el tiempo. Bueno, muchas gracias. Estamos ya cortos de tiempo. Sé que quedan muchísimas preguntas. Esto es un tema muy amplio. Vamos a invitarlos a que pues visiten nuestra página de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil. Allí pues van a estar las charlas, van a encontrar tips, van a encontrar también de pronto contactos de los especialistas. Recordarles también que el primer martes de cada mes vamos a estar en una secuencia de eventos que es Autismo en Familia. Entonces siempre vamos a estar en webinares con expertos sobre algún punto o algún pilar del TEA. ¿Listo? Agradecemos a todos. Vuelvo y les digo, hay muchas preguntas que quedan sin resolver, pero entenderán que pues tenemos tiempo limitado y pues podemos hacer más de acuerdo a lo que ustedes nos sugieran en la página o a través de los otros medios de comunicación. También invitarlos a todos a que el próximo, el Día Internacional de la Epilepsia, que es el webinar del lunes 9 de febrero, allí vamos a tener también un webinar dirigido a padres y cuidadores de pacientes con epilepsia. Entonces, queremos contar con su valiosa participación. A los panelistas, Muchas muchísimas gracias. gracias por aceptar la invitación y pues a todos ustedes por participar. Gracias. Muchas gracias. Un gusto. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos también desde Asconi a todos los panelistas y agradecemos la asistencia de todos los padres, familias, terapeutas que estuvieron acá y esperamos, como dijo la doctora Alejandra, compartir nuevos espacios en cada una de estas actividades que tenemos programados para ustedes. Feliz noche a todos.